Cordial saludo, apreciados estudiantes. Este video cortico les voy a hablar un poco como de la introducción al curso de computación gráfica en la Universidad de AFIT en el semestre 2025-2. Les voy a explicar un poco los contenidos que vamos a ver en el curso. Después vamos a hablar un poco de la evaluación y finalmente la bibliografía. Entonces, estos son los contenidos. Primero vamos a ver un tipo de algoritmos, una familia de algoritmos que se llaman algoritmos de Bresenham. Los algoritmos de Bresenham nos permiten lo siguiente: si tenemos, esta es una pantalla, digamos, perdón, si tenemos una pantalla, digamos, esta de acá, y nos dicen que vamos a cambiar de color, y nos dicen que vamos a hacer una línea recta. Supongamos que nos dicen que vamos de no sé, del punto 2,2, el píxel 2,2 hasta, por decir algo, el píxel 4,3. Estos son píxeles. Este es el 2,2 y este es el punto 4,3. Entonces, lo que debe decir el píxel, perdón, el algoritmo, es cuáles píxeles vamos a dibujar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el píxel 3, ¿cuál de la X, a qué valor de Y correspondería? Pues al 2,5, pero como no hay píxel, los píxeles tienen índices enteros, entonces no hay píxel 2,5, entonces podemos decir si lo pintamos en el 2 o lo pintamos en el 3. De una u otra forma, pues lo que vemos es algo así. Vemos un conjunto de píxeles que están dibujados en la pantalla. Esto que parece muy básico, pues de hecho lo es, em, nos sirve porque nos enseña a pensar en algo que es muy importante, y es el hecho de que em, las ecuaciones que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra carrera son para dominios continuos generalmente. Entonces aquí uno diría, no, pues voy a usar la ecuación y es igual a mx, disculpen lo feo que estoy escribiendo, más b, ¿cierto? Muy bien, pero esta es una ecuación del dominio continuo y tenemos de alguna forma que traducir esto, llevar esto a píxeles, píxeles que tienen coordenadas enteras. Entonces vamos a ver el algoritmo de Bresenham, que tiene el beneficio de que trabaja solamente, única y exclusivamente con valores enteros, y por lo tanto es muy rápido. Bueno, ¿qué vemos a continuación? Después vamos a ver algoritmos de line clipping. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en lo siguiente. Line clipping es el problema en el cual nos dicen, vea, tenemos una pantalla, nos dicen, tenemos una pantalla, a ver qué color tengo seleccionado. Y dentro de esa pantalla tenemos un conjunto de líneas, ¿cierto? Eh, que, por ejemplo, conforman, no sé, una casita, ¿cierto? Si dibujan 2D como wireframe. Y nos dicen, vea, vamos a coger y vamos a hacer un recorte, y de esa pantalla grande vamos a coger solamente esta ventanita de acá. Necesitamos saber, dentro de esa ventanita, cuáles segmentos quedan completamente afuera, como este que queda afuera, ¿cierto? Este también queda afuera. Cuáles quedan completamente adentro y cuáles quedan parcialmente adentro y parcialmente afuera. Y para eso vamos a ver un conjunto de algoritmos que llaman line clipping o recorte de líneas. Estos algoritmos son importantes, em, sobre todo para programas de dibujo en 2D, pero tiene otro ejemplo muy bonito, y es que se pueden extrapolar fácilmente al mundo del 3D. Y entonces en 3D no tendríamos una,
un rectángulo contra el cual vamos a recortar la escena, sino que lo que tendríamos en 3D es una caja, ¿cierto? Y dentro de esa cajita, generalmente esto se le llama un AABB, que quieren un Axis Aligned Bounding Box, o sea, una cajita de frontera que está alineada con los ejes, con el X, el Y y el Z, en este caso. Entonces lo que tendríamos que ver allí es cuáles partes de un objeto 3D que estamos dibujando están dentro y cuáles partes están afuera, ¿cierto? Supongamos que aquí podríamos tener, por ejemplo, una casita ya no en 2D, sino en 3D. Entonces saber cuáles partes de la casita estarían dentro de la caja y cuáles partes estarían afuera. Esto es importante, por ejemplo, para un asunto que es muy utilizado en juegos, que es detección de colisiones. Si tenemos a alguien que está luchando con un lightsaber, entonces aquí veríamos que el lightsaber está completamente fuera del bounding box. Pero en este caso, el lightsaber, por ejemplo, podría estar parcialmente dentro del bounding box. Entonces, si lo está, entonces ya entramos a hacer unos algoritmos un poco más refinados para encontrar si hay colisiones. Ese sería el tema de line clipping. Luego veremos un repaso de las matemáticas que necesitamos para computación gráfica, que en esencia lo que más vamos a estar utilizando son em, elementos elementales bastante sencillos de álgebra lineal. Entonces recordaremos temas como, disculpen, esto más grande, recordaremos temas como em, si tenemos un vector A y un vector B y un vector B, entonces podemos hacer una serie de operaciones con ellos, ¿cierto? Podemos tener suma de vectores, podemos tener resta de vectores. em, y en términos de productos de vectores podemos tener dos cosas. Podemos tener, recordemos, el producto punto y también podemos tener el producto cruz, ¿cierto? Entonces recordaremos qué es cada uno de ellos y más o menos para qué nos sirve. Veremos también el tema de multiplicación de matrices, ¿cierto? Entonces tengo una matriz M y una matriz N. Entonces recordaremos que las dimensiones tienen que tener ciertas características para poder, para que esté definida la operación, ¿cierto? Entre estas matrices, veremos el tema de inversas y por qué las inversas son importantes en computación gráfica. También recordemos el tema de transpuestas, en fin, y una serie de temas de este estilo de, estos son los operadores que se pueden, pues, que estaremos haciendo con los vectores. Y estaremos recordando, haciendo un breve recorderis de estos temas de álgebra lineal. Luego de ese repaso, ya estaremos preparados para entender el tema de transformaciones. Primero lo vemos en 2D, luego lo veremos en 3D. Las transformaciones que más estaremos utilizando en computación gráfica son básicamente tres, que son em, traslaciones, donde cogemos un objeto en 2D. Por ejemplo, podemos tener esta casita y podemos trasladarlo a otra parte de la pantalla, ¿cierto? O lo mismo en 3D, ¿cierto? Podríamos tener una casita 3D y moverla en ciertas direcciones X, Y, Z. Esa es la traslación. También el escalamiento, ¿cierto? Donde tendremos una casita más pequeña, por ejemplo, le aplicamos una operación de escalamiento y terminaremos con otra casita, como con las mismas proporciones, pero más grande o más pequeña. Y también, finalmente, las rotaciones. ¿Cierto? En el caso de las rotaciones, eh, en 2D estaremos rotando siempre respecto a algún punto, generalmente el origen. Entonces, si rotamos esta casita 90 grados, va a terminar siendo algo de este estilo. Pero en 3D resulta que podemos tener, podemos tener, voy a borrar esto. En 3D podemos tener rotaciones en torno al eje X. Ahora voy a tratar de dibujarlo aquí. O al eje Y
o al eje Z. Entonces, si aquí tenemos nuestra casita en 3D, porque aquí tenemos la casita, entonces será distinto rotarla en torno al eje X, que sería como un movimiento de este estilo, a rotarla en torno al eje Y, que sería como una rotación de este estilo, o rotarla en torno al eje Z, que sería una rotación de este estilo. Entonces, no solamente diremos que vamos a hacer una rotación de un cierto número de grados o de gradianes o lo que sea, sino que también tendremos que especificar si se trata de una rotación en torno al eje X o al eje Y o al eje Z. Bueno, y veremos que hay una forma muy práctica de expresar estas transformaciones y es como multiplicaciones de matrices. O sea, si tenemos el punto expresado como un vector columna, entonces premultiplico ese punto por una matriz de traslación, de escalamiento o de rotación, y eso me dará como resultado otro vector columna que representaría este mismo punto, pero transformado de esa manera, o sea, trasladado, escalado o rotado. Entonces veremos de nuevo transformaciones en 2D y 3D. ¿Qué vemos después? Después pasamos a ver proyecciones, el tema de proyecciones y cómo poner la cámara en una posición arbitraria. Esto se trata de lo siguiente. En este caso, lo que tenemos es, el caso de las proyecciones, lo que tenemos es una escena que tendrá algunos elementos. eh, Ustedes verán que yo utilizo con frecuencia una casita en 3D. Mucho tiempo o en computación gráfica generalmente se utiliza mucho una tetera, pero dibujar la tetera es más difícil para mí. Yo no soy tan buen dibujante, entonces dibujo la casita en 3D. Entonces tenemos nuestra casita y tenemos el observador acá. Entonces lo que tenemos que hacer es proyectar ese objeto sobre una superficie 2D, ¿cierto? Em, por ejemplo, esta superficie puede ser o la pantalla del computador, o puede ser una pantalla a la cual estamos proyectando algo, o puede ser, en el caso de realidad virtual, dos pantallas, dos superficies de proyección, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Sea lo que sea, siempre se trata de proyecciones 2D, perdón, de superficies 2D. Y veremos que lo que hacemos es que entonces lanzaremos como, después veremos el concepto, se llama una ecuación paramétrica de segmento de recta que partirá del ojo, pasará por algún píxel de la pantalla y llegará al punto que estamos tratando de proyectar, en este caso, este punto de esta esquina. Entonces, y lo mismo sería, por ejemplo, para proyectar este punto. Para proyectar ese punto, entonces lanzaríamos de nuevo este rayito, o un rayito diferente, ¿cierto? Y este punto entonces nos quedaría, este punto quedaría proyectado en nuestra superficie 2D aquí, mientras que este otro punto queda proyectado acá. Al proyectar todos los elementos de la escena, terminaremos con una imagen 2D que representa ese objeto 3D, este objeto 3D, pero proyectado dentro o sobre la superficie de proyección, ¿cierto? Esto tiene una serie de elementos matemáticos que son interesantes y veremos que hay dos tipos de proyección. Un tipo de proyección que es proyección paralela, que no es eh, u ortogonal, y otra que es con perspectiva, ¿cierto? Paralela o con perspectiva, que es generalmente la que sí utilizamos, en la cual los objetos más cercanos a nosotros se ven más grandes, mientras que si están más lejos se ven más pequeños. Entenderemos por qué. Luego de esto, entonces veremos el tema de curvas y superficies en el espacio, que consiste básicamente en que em, a través de unos puntos de control, yo creo que todos hemos utilizado esto en el tema, en programas 2D como el Paint y otros. Entonces, se ponga un punto de control acá, un punto de control acá, y luego se genera una primera curva.
¿cierto? Esto no tiene nada de curva. Pero después cuando ponemos un punto de control acá, esta curva como que se jala en este sentido. Y si después ponemos otro punto de control acá, pues esa curva se va a jalar primero luego hacia acá, luego va a terminar acá. Eso se llaman B-splines, es el concepto genérico. Y hay perdón, no B-splines, sino splines, perdón. Y hay una serie de ecuaciones matemáticas para hacer splines. B-splines es una de ellas, pero nosotros veremos una que se llama curvas y superficies de Bézier, en honor a un matemático francés, Pierre Bézier, que fue el que se inventó esta forma de hacer las curvas, que tiene una serie de propiedades muy útiles. Y así como hacemos curvas bien sea en el espacio 2D o en el 3D, también podemos hacer superficies. Y si se trata de superficies, entonces podríamos tener cosas como este estilo. Si lo unimos estos puntos de esta forma, entenderemos que aquí lo que estamos formando es como una superficie en el espacio, en el cual ya no tenemos un arreglo unidimensional de puntos de control, sino que tendremos un arreglo bidimensional que nos jala esta superficie en una dirección o en otra. Entonces veremos curvas y superficies en el espacio. Luego veremos el tema de shading, que el tema de shading es muy bonito, es muy interesante y eh, disculpen, mire una cosa, ok, se refiere a que, o nos explica más bien por qué cuando tenemos una escena, de nuevo, el ejemplo de la casita 3D, supongamos que tenemos aquí nuestra escena, eh, ya podemos hacer cosas muy interesantes, por ejemplo, entender cuándo una superficie ocluye o tapa otra superficie. U otra cosa más interesante todavía, podemos entender que si tenemos una fuente de luz, lo voy a dejar aquí como un solecito, entonces, ¿por qué este lado de la casita se ve más claro y por el contrario, por ejemplo, este lado de acá de la casita, porque se ve más oscuro? ¿Cierto? Y eso tiene que ver con un tema muy interesante y es los vectores normales. Aquí hay un vector normal que va en esta dirección, que está muy alineada con la dirección de donde viene la luz, mientras que en este caso tendríamos un vector normal en esta otra dirección, que es contraria a donde viene la luz. Entonces veremos la explicación matemática de por qué este lado se ve mucho más claro que este otro lado. Ese concepto nuevo se llama shading y existe una familia de algoritmos que se llaman shaders que iluminan la escena de una forma o de otra. Bueno, después de esto, después de shading, vamos a ver otro concepto que es el tema de texturas y bump mapping. Texturas básicamente se refiere a que hasta este momento, inicialmente teníamos nuestra casita dibujada como wireframe, ¿cierto? Pero teníamos una serie de líneas proyectadas sobre la superficie de 2D. Luego a ese wireframe le agregamos colores, ¿cierto? Y dijimos que si esto es de color azul y la fuente de luz está por acá, entonces este lado se verá como un azul más claro, mientras que ese lado es de nuevo azul, pero no está iluminado, será más oscuro, etcétera. Pero un mapping se refiere a que tomamos una imagen de cualquier textura, por ejemplo, puede ser una textura de madera, una textura metálica, una textura de cualquier cosa que queramos y con los algoritmos de texture mapping lo que hacemos es, por así decirlo, envolver este objeto. Entonces, si tenemos una textura de madera, lo voy a pintar así, y la ponemos acá, entonces este objeto, el lado del objeto sería como si fuera madera. Entonces hay una serie de algoritmos muy interesantes para coger esas texturas y con esas texturas eh, envolver, por así decir, los objetos, que ganan entonces un realismo muy interesante. Y vamos a ver un algoritmo que se llama bump mapping, que se trata de generar
unas variaciones en las superficies que realmente no están ahí expresadas como puntos 3D, sino que están expresadas como alturas dentro de un mapa de alturas, un mapa de bumps. Es un concepto muy bonito que tiene que ver con derivadas parciales y lo veremos después. Bueno, ya con eso, entonces estamos listos para abordar el último tema del curso que se llama Ray Tracing. En Ray Tracing o rastreo de rayos, lo que hacemos es que es lo siguiente. Hasta ese momento habremos visto algoritmos de iluminación local en los cuales solamente interactúan, como lo dijimos en el slide anterior, los objetos con las fuentes de luz. Mientras que en Ray Tracing ya no es una interacción, modelos de iluminación locales, sino que se llaman globales. ¿Por qué? Porque la luz interactúa con los objetos directamente, pero los distintos objetos de la escena también pueden interactuar a través de la luz, de reflexiones, refracciones con otros objetos. Entonces aquí puedo tener una casita, por ejemplo, y si a este lado tengo una esfera de otro color diferente, entonces yo podré ver reflejada aquí, por ejemplo, si este material refleja la luz reflectivo, podré ver aquí reflejada esta casita. Entonces son modelos de iluminación global porque permiten la interacción de luz entre los objetos. Global. ¿Qué permitimos hacer? Como dijimos, ya es un manejo mucho más elegante y más cercano a la realidad de las sombras. También nos permite hacer, como dijimos, reflexiones, o sea que un objeto se vea reflejado en otro, pero también nos permite hacer refracciones, o sea que la luz atraviese un objeto y, como nos dice la ley de Snell, cuando pasamos de un medio que tiene un cierto coeficiente de refracción a otro medio que tiene un coeficiente de refracción diferente, lo que ocurre es que la luz cambia de dirección. Entonces se viene en esta dirección, de pronto después ya asume esta otra dirección. Entonces involucraremos la ley de Snell para ver cómo se ve esta reflexión entre los objetos. Veremos dos temas de Ray Tracing, uno y dos, y ya estaremos listos realmente para terminar el curso. Vamos a ver si nos da tiempo de ver algo de procesamiento de imágenes. Y bueno, básicamente esos son los contenidos. Respecto a la evaluación, tendremos retos semanales. Todo lo que vamos a ver, ustedes lo van a poner en práctica. Les voy a poner un reto cada semana. Ese reto les puede tomar una hora, 2 horas, 3 horas hacerlo. No es una cosa realmente complicada. Y siempre les daría algún punto de partida para que lo utilicen. Tendremos un solo parcial teórico. Tendremos una práctica que tendrá dos entregas, una al 15%, otra al 25%. Y finalmente, un examen final práctico. En ese final práctico les encontramos en un aula de la universidad a las 8 de la mañana y ustedes tienen todo el día para resolverlo. Será un reto que tienen que resolver con programación y tienen hasta las 6 de la tarde para resolverlo. Ya serían retos de una complejidad mayor porque ya habrán visto todos los temas del curso y van a ver que son muy, muy interesantes. Como bibliografía, veremos estos libros, podemos seguir estos libros. Em, la profundidad que nosotros asumimos en este curso de pregrado es más o menos la profundidad de este libro, Computer Graphics, de Hearn y Baker. Esta es la Biblia de computación gráfica, Computer Graphics Principles and Practice, de bueno, el primero era Foley, Van Damme, Feiner y Hughes, y después entraron otros autores. Pero otros libros interesantes es Fundamental of Computer Graphics, de Marshner, y Real Time Rendering. Todos estos libros están en la biblioteca de la universidad si ustedes lo quieren consultar, pero no es realmente necesario que tengan el acceso al libro y con los slides que les puedo dar en la clase es suficiente. Bueno, este es entonces una descripción de los contenidos y la evaluación que vamos a ver en el curso. Les voy a poner una tarita muy fácil, muy concreta, y es que para la próxima semana hagan un videito donde cada uno de ustedes se va a presentar, me dice qué expectativas tiene del curso
y me cuenta si tiene alguna experiencia práctica, eh, por ejemplo, en programación con Unity o programación con Unreal Engine, o si tienen alguna experiencia con algún otro motor gráfico o con un paquete de diseño, alguna aplicación de diseño como Blender, 3D Studio o algo así. Muy bien, espero que el curso sea muy divertido para todos. Para mí siempre es muy divertido enseñarlo y espero que esto les abra algunas puertas laborales interesantes. Personas que han pasado por este curso han hecho cosas muy bonitas. Algunos han empezado empresas de videojuegos en la ciudad, otros trabajan en estudios de videojuegos en ciudades como San Francisco. Eh, mm, Otros trabajan ahora en otras partes del mundo en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, espero que esto les abra también una dimensión nueva del conocimiento y de pronto a algunos de ustedes que les guste también el tema, que se les abran más posibilidades para un campo laboral que realmente existe y es muy bonito y muy interesante. Muy bien, nos veremos virtualmente en la próxima clase y presencialmente en la siguiente. Un cordial saludo y feliz día para todos.